vamos a hablar con Fabricio Villavicencio, presidente del Colegio de Ingenieros de Manabí. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque se cumplieron este sábado 6 años del terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas. Y quiero saber, creo que es un buen momento para saber si hemos aprendido la lección o seguimos igual, esperando que venga el próximo terremoto y ver una nueva tragedia producirse frente a nuestros ojos. Fabricio, buenos días y bienvenido a Visionarias. Buenos días, Janet. Muchas gracias más bien por el espacio y por considerar nuestra opinión. Bueno, leía para prepararme para esta entrevista un análisis de lo que sucedió en Manabí y Esmeraldas en el 2016 y se decía que gran parte de las construcciones, un altísimo número y porcentaje de construcciones en Manabí y en todo el país, pero pues quisiera concentrarme en Manabí, no cumplen con las especificaciones técnicas que la norma exige. Y esa fue la razón para la que, por ejemplo, ciudades como Portoviejo, como Manta, como Pedernales, se cayeran al piso totalmente en un movimiento telúrico que fue fuerte, evidentemente un terremoto, pero que las consecuencias fueron superiores a las que tal vez debimos haber esperado. Y pues había otras edificaciones que quedaron en pie porque sí cumplían con la norma. Ahí está la diferencia. No sé, ¿cómo evalúan ustedes qué ha pasado de allí hasta acá? Bueno, en realidad pudiéramos considerar que 6 años después de este suceso que tuvo pues afectaciones a la vida, a la infraestructura, a la economía de la provincia, como usted bien dijo al inicio, debió haber un significado, un aprendizaje, o sea, un suceso de este tipo en la parte positiva, si existiera, debería permitirnos dejarnos lecciones aprendidas. Cuando hablamos de normas técnicas, hay que considerar que las normas de ese año son distintas a las normas actuales. Se actualizaron las normas ecuatorianas de la construcción a raíz del terremoto y de hecho las normas en la actualidad son más, llamémoslas, seguras, o sea, exigen más exigentes a nivel de los distintos aspectos constructivos, especialmente en los diseños estructurales, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta una situación. Hubieron más de 25.000 viviendas afectadas y casi la mitad, el 48%, estuvo en la parte rural. Es decir, no necesariamente fueron viviendas de gran envergadura las que colapsaron, sino también viviendas de 2 plantas. Hoy una planta, porque también intervienen otro tipo de aspectos, por ejemplo, un cambio de suelo eficiente o construcciones en zonas de riesgos, como suele ser quebradas antiguas o como suele ser, por ejemplo, en zonas proclives a deslaves, que en ese momento, pues también, una vez que la tierra falla, evidentemente lo que esté encima de la tierra también va a sufrir pues, consecuencias. Decía un dato de la época, de las 337.970 viviendas que fueron registradas en Manabí, el 67% tenía paredes en estado regular y malo. Este dato ya, porcentajes similares presentaban sus techos y pisos. Esos datos ya se identificaron en el censo del 2010. Vamos en el 2022, ya deberíamos tener un nuevo censo para ver si esto mejoró, pero nada que hay censo. Se han pasado 2 años y no creo que van a hacer el censo todavía, pero sigue ahí la problemática. Y ustedes como constructores, no sé qué han podido identificar en las nuevas construcciones que se han hecho en Manabí, ¿se hacen acorde a la normativa? ¿La autoridad está pendiente de supervisar que esas construcciones estén bien hechas o se siguen haciendo con arena? Porque vimos muchos edificios que tenían entre el material mezclado arena de mar, que lo que se encontraba eran las varillas totalmente carcomidas porque estaban corroídas por la sal. Me encantaría decir que sí, pero lastimosamente todavía hay mucha construcción que se hace sin pasar por o solicitar los permisos requeridos. Hay municipios como el de Portoviejo y el de Manta que tienen ya una renovación con aportaciones internacionales en cuanto a los controles que deberían darse en los tipos de construcción. Pero recuerde que la institución lo que hace es ver, en este caso, la revisión de los documentos, o sea, de los planos tanto estructurales como los planos arquitectónicos. Pero ya en el ejercicio
de la construcción como tal, yo sí considero de que hay falencias aún. Porque, primero, porque hay informalidad, como le decía inicialmente, y segundo, porque lo que se está controlando no es suficiente para poder tener la seguridad de que lo que se ha colocado en el estudio, lo que ha reflejado el estudio, en este caso de qué diámetro de varilla necesita, qué especificación en la resistencia del hormigón necesita, el cambio de suelo como primera instancia, eso no se chequea ni se controla. Entonces puede que el documento esté muy bien elaborado, el respaldo esté muy bien elaborado, pero en la parte constructiva no se esté ejecutando de la mejor manera. De hecho, todavía se construye bajo informalidad, no solo de la parte documental, sino desde la parte técnica, a pesar de que los planos deben ser firmados por profesionales de la construcción. Sin embargo, ya en obra eso no sucede porque la gente pues, considera de que los costos se incrementan. Aparte de eso ocasionar una carestía de trabajo para los constructores, pues también genera también una mayor posibilidad de que las cosas se hagan de manera incorrecta en cuanto a las construcciones. Sobre los materiales de construcción, le comento que, bueno, la arena es necesaria en todas las construcciones, porque tanto para hacer el mortero, para pegar las mamposterías, así como para el hormigón. Lo que hay que controlar es que la arena tenga una granulometría adecuada, porque una de las dificultades que tiene la arena de mar es su tamaño diminuto, además del contenido de sal, ¿no? que puede tener. Usted decía también sobre la posibilidad de afectación de las varillas, eso se da o porque en el momento de la construcción no hubo, digamos, el sello mediante aditivos como inclusores de aire o mediante un mezclado adecuado, o en las zonas que están más expuestas a las playas hay que respetar espesores mayores de los revestimientos, digamos, de hormigón, para que la afectación que pudiera tener este ambiente, que es más agresivo que un ambiente citadino normal, no influya digamos, en la erosión del material. Ahora, el tema, digamos, ¿cómo solucionamos esto? Porque, como dije, somos un país altamente sísmico. A mí me preocupa, por ejemplo, la gente, afortunadamente, ha vuelto a Bahía, una playa muy cotizada en la ciudad de Quito. Es decir, hay mucho quiteño que va a Bahía y vimos en Bahía lo que sucedió. Esos edificios se vinieron al piso o quedaron totalmente cuarteados. Todavía hay evidencias del daño que causó el terremoto en Bahía, que está sobre una falla que es bastante fuerte, preocupante y que en cualquier momento puede volver a producirse un movimiento telúrico de niveles considerables. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo podríamos evitar peligro, muerte, que es lo que queremos evitar? ¿Cómo podemos rehabilitar las zonas que ya fueron afectadas de una manera mucho más técnica? ¿Qué hace falta? Es un mayor control de la autoridad, mayor responsabilidad de los constructores, los arquitectos, los ingenieros, los dueños de esas obras también, los inversionistas. ¿Qué se puede hacer? Porque si bien usted dice que la mayor parte de viviendas que sufrieron destrucción están en la ruralidad, y lo cual eso me hace pensar que pertenecían a gente humilde que no tiene los recursos para poder ponerle todo el material, la técnica, los cálculos a sus viviendas, simplemente las levantan y bueno, pues viene un movimiento telúrico y las echa al piso. Pero en Bahía, por ejemplo, y en Puerto Viejo, me atrevería a decir que casi toda la ciudad se cayó al piso. En Bahía los edificios teóricamente de gente pues, que tiene para pagar un departamento de vacaciones en una ciudad están totalmente destruidos, inhabitables. Entonces, ¿cómo generar esa conciencia y cómo generar un control efectivo? Sí, una precisión. Lo que indiqué fue que el porcentaje de afectación había sido casi similar entre la parte urbana y la ruralidad. De hecho, fue un poco menor en la parte rural. Okay. Fue del 48%, ¿no? Y mire, sobre lo que usted indica, hay mayor interés de parte de las autoridades o de las instituciones en cuanto al tema del control. Este aprendizaje doloroso no puede pasar desapercibido, pero sin embargo, Yanek, encontramos en la actualidad, si usted hace un recorrido, usted nombró ciudades como Puerto Viejo, como Manta, Bahía, aún encuentra edificaciones
que fueron en su momento valoradas y donde las autoridades no han considerado o no han tomado en sus manos la responsabilidad de decirnos si son construcciones seguras o no aún, 6 años después. ¿Por qué Tenemos sucede muchas, por eso, ejemplo, hay un Fabricio? edificio, perdón. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo puede ser posible que la autoridad todavía no responda a algo tan urgente de la que depende la vida de decenas de personas y seguimos sin respuesta? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, definitivamente porque nosotros como ciudadanía, como comunidad, no, como se dice, las costumbres se hacen leyes. Entonces vemos estos edificios todos los días. No sé si ha visitado Mando últimamente, en la 4 de noviembre, la vía que llega al centro comercial. Por ejemplo, está el edificio del BIES, un edificio que se ve aún con toda la afectación después del terremoto, que efectivamente no se ha caído, pero tiene todas sus mamposterías agrietadas. Y he leído informes, por ejemplo, del municipio, en donde el municipio indica que la responsabilidad la tiene el MIDUBI, el MIDUBI dice que ella no tiene responsabilidad hasta el momento, y así está el Ministerio de Agricultura, están los condominios que en su momento vendió la Junta de Vivienda y que como ya tiene dueños particulares, algunos de ellos no se demolieron, inclusive ahorita son habitados por parte de migración. Y son cosas que nos preocupan, ¿no? Porque alguien debería decir, bueno, esto aquí no se ocupa o no se puede habitar y definitivamente hay que buscar la solución para demoler, si fuera el caso, para reforzar o para habitar, pues no, pero no podemos hacernos de la vista gorda y todos los días pasar simplemente viéndolo como un recuerdo triste de lo que fue este evento, ¿no? Adicional, creo que también tiene que haber la conciencia ciudadana. Cuando usted realiza una construcción, tiene que respetar lo que se le indica que realice, porque si no lo hace, usted está jugando con la inversión de su vida. Yo creo que la vivienda, el departamento, así sea de playa, se hace con la intención de disfrutarlo, de sentirse seguro. Es su familia la que va a habitar ahí. Y es una inversión que evidentemente también le representa pues, un egreso económico. Entonces no se puede jugar con eso. Y lastimosamente, inclusive hasta en muchos proyectos inmobiliarios, se está velando más bien es por cuánta utilidad me queda y no por cuán seguro es lo que ofrezco. O sea, compito desde el punto de vista de la disminución del control de materiales. El país mismo ha venido industrialmente hablando eh, variando en cuanto, por ejemplo, a las composiciones de los materiales de construcción. Esto aquí también debería regularse, porque los maestros en especial se rigen en base a experiencias tradicionales, o sea, les enseñaron su tío, su padre, si estuvo en la misma actividad, a que se ponía una proporción tanto de cemento, tanto de piedra y tanto de arena, y en 10, 15 años siguen haciendo exactamente lo mismo, y no sabemos que dentro de normas, eso sí, los materiales de construcción pudieron haber ido también adicionando elementos permitidos y todo, pero que en su comportamiento va a tener incidencia desfavorable si usted sigue haciendo lo mismo. Es como que diga, el azúcar endulza menos, entonces yo sigo poniendo lo mismo. Usted debería sentirlo. Acá lastimosamente no se da ese Claro. tipo de control. Fabricio, Pero de acuerdo a su criterio y su experiencia, de acuerdo a su criterio, ¿quién debería ser la autoridad que determine la habitabilidad de los edificios que fueron gravemente afectados durante el terremoto, pero que no se cayeron? bueno, la autoridad en la actualidad, las municipalidades, porque el riesgo de la ciudadanía. El riesgo de la ciudadanía, el transeúnte, la persona que va en su vehículo, inclusive estamos hablando, el edificio del BIES tiene al menos 8 pisos. Pues. Imagínese usted ni siquiera en un terremoto, ojalá no hubiera más. Lastimosamente, como usted bien lo dijo, vivimos en una zona sísmica. Pero si no tenemos esa tranquilidad, que se tome el toro por los cuernos y que las autoridades evalúen con sistemas que ya las condiciones tecnológicas modernas nos permiten mediante escáneres, principalmente cuál es la condición de la estructura de estas edificaciones que quedaron en pie y aún siguen siendo testigos, digamos, oculares de todo este evento, ¿no? En una especie de turismo de sismo. Pero la verdad que es preocupante y nosotros lo hemos
expuestos hacia la comunidad. De hecho, tenemos hasta un espacio de comunión, de comunicación que está saliendo todos los días sábados, donde hemos enfocado este tema hacia las autoridades y la ciudadanía para que también hagamos conciencia de que muchas veces no levantamos esa voz yo no diría ni de protesta, sino de reflexión, porque es definitivamente importante que 6 años después aún no hayamos aprendido una lección tan dura, ¿no? Como que nos olvidamos y seguimos haciendo cosas que están reñidas con la técnica. Ustedes saben que dentro de la construcción de la vivienda de repente le dijeron 2 plantas, después le pusimos un tanque elevado porque tenemos carestía de agua, o se casó un hijo y le hago una planta adicional. O sea, todas esas situaciones que se dan que no necesariamente pues, son ideas buenas para que la infraestructura como tal no sufra afectación. Bueno, y yo espero que esta entrevista pues sirva también para ese llamado a la conciencia, principalmente de las autoridades, pero también de las personas, de los empresarios, de los constructores, sobre la importancia y la cantidad de vidas que están en sus manos y en manos de esta responsabilidad a la que estamos haciendo alusión. Este, por cierto, no es un problema solamente de Manabí, no es un problema solamente de Esmeraldas, es un problema que vivimos a nivel nacional. Aquí en Quito, Fabricio, por ejemplo, llevamos varios meses recordándoles a las autoridades que en el barrio Carretas, que queda aquí en la ciudad de Quito, en un lugar ya no tan alejado del hipercentro de la ciudad, hay unas 29 construcciones que están sobre una quebrada que tarde o temprano se van a caer. La tragedia está anunciada, como estuvo anunciada la tragedia de La Gasca, y se vino el aluvión, se murió la gente, y aquí sigue sin pasar absolutamente nada. No se hace nada para corregir. Entonces, decía, para que no se sienta mal Fabricio ni nuestros queridos seguidores en Manabí, este no es un problema solo de Manabí. En un mismo informe que se hizo en el 2016, dice, de la Cámara de la Construcción de Quito, dice que para la elaboración de la norma ecuatoriana de la construcción vigente desde el año 2015, estiman que más de 3 millones de viviendas a escala nacional están en grave peligro de ser afectadas por movimientos sísmicos. Ya en esa época está advertida que hay una cantidad de viviendas que se van a caer durante los movimientos telúricos. Como yo digo, la tragedia está anunciada y las autoridades pues hacen caso omiso de su responsabilidad, pero también una convocatoria a la responsabilidad de los constructores que, como usted mencionó, tal vez priorizan las ganancias frente a la seguridad de una edificación. Y bueno, pues ahí a la larga la conciencia será la que se afecta. Sí, y también de los propietarios, ¿no? Porque como le decía, una vez que usted hizo su vivienda, comienza a adicionar pisos que no estuvieron considerados o elementos que no estuvieron considerados, ¿no? Por ejemplo, poner un tanque de 2.000 litros como reservorio de agua en una losa superior, eso ya es una afectación que tiene. Sí, no está bien. Y es escalofriante realmente las cifras que usted trajo a colación, ¿no? Y si hablamos de la norma del 2015, como le dije, post terremoto, pues nosotros tenemos ya una norma actualizada que evidentemente es más severa y todo lo que estuvo normado anteriormente, pues quedará mucho más atrás. Construir en zonas de riesgo, como usted bien lo dijo, yo creo que ha sido una también de los malos hábitos que hemos tenido, y asimismo no identificar de parte de las municipalidades. Esto sucede también, no debería suceder en los municipios más grandes ni en ninguna parte, pero también se da con mayor repetición en los municipios pues, que tienen menos posibilidad de controlar porque tienen menos ingresos. Y para eso, pues, más bien la sugerencia sería que requieran pues también el apoyo de los colegios profesionales de la Cámara de la Construcción, que nosotros también pues somos actores positivos dentro de la comunidad para poder aportar dentro de esto. Gracias, Fabricio, por sus aportes y por conversar sobre este tema y ayudarme a recordar a las personas la importancia de ser responsables y conscientes sobre el lugar hermoso en el que vivimos, pero el altísimo riesgo que tenemos. Tenemos riesgo de tsunami, tenemos riesgo de terremotos y movimientos sísmicos fuertes, tenemos riesgo de erupción volcánica. Este es el país en el que vivimos y la solución es prevenir, nada más que prevenir. Pero pues en ese trabajo estamos. Gracias, Fabricio.